ustedes escuchan o leen a una persona que un ser ficticio haya trascendido completamente el Tao, o la sustancia del yin y yang de la filosofía taoísta de Lao Tse, es mejor a que se retiren de esa persona, ya que les está mintiendo. En este último video mío, les explicaré por qué absolutamente ningún ser ficticio, o el que se les vengan a la mente, absolutamente nadie es capaz de trascender como tal el Tao Te Ching. Comencemos esto de una vez por todas. Lao Tse dice, el Tao el que puede ser nombrado, no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra, y con nombre es la madre de las 10.000 cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, y desde el ser, solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tiene el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y en este misterio, se halla la puerta de toda maravilla. Todo el mundo toma lo bello por lo bello, y es porque conocen que es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien, y eso es porque conocen que es el mal. Porque el ser y el no ser se engendran mutuamente. Lo fácil y lo difícil se complementan. Lo largo y lo corto se forman el uno de otro. Lo alto y lo bajo se aproximan. El sonido y el tono se armonizan entre sí. El antes y el después se suceden recíprocamente. Por ello el sabio maneja sus asuntos sin interferir, y difunde sus enseñanzas sin adoctrinar. Y por último una frase célebre del sabio Lao Tse: creer que sabes es una enfermedad. Saber que esta es la enfermedad es el primer paso para la salud. Conoces el no saber, y al no saber nada, comienza la verdadera sabiduría. Por eso, aprende y desaprende a cada instante. Si aprendes y desaprendes, ya vas conociendo qué es ser sabio. ¿Lo comprendes? Ahora vamos con las fábulas taoístas, para que vosotros no solamente aprendan de este gran sabio maestro, sino para que vean desde un contexto no solo filosófico, sino holístico, en cómo el yin y yang nos ciegan de nuestros egos de esta plataforma. Había una vez dos monjes que paseaban por el jardín de un monasterio taoísta. De pronto uno de los dos vio en el suelo un caracol que se cruzaba en su camino. Su compañero estaba a punto de aplastarlo sin darse cuenta cuando le contuvo a tiempo. Agachándose, recogió al animal y dijo: mira, hemos estado a punto de matar este caracol, y este animal representa una vida y, a través de ella, un destino que debe proseguir. Este caracol debe sobrevivir y continuar sus ciclos de reencarnación. Y delicadamente volvió a dejar el caracol entre la hierba, inconsciente. Exclamó furioso el otro monje: salvando a este estúpido caracol pones en peligro todas las lechugas que nuestro jardinero cultiva con tanto cuidado. Por salvar no sé qué vida destruyes el trabajo de uno de nuestros hermanos. Los dos discutieron entonces bajo la mirada curiosa de otro monje que por allí pasaba. Como no llegaban a ponerse de acuerdo, el primer monje propuso: vamos a contarle este caso al gran sacerdote. Él será lo bastante sabio para decidir quién de nosotros dos tiene la razón. E dirigieron entonces al gran sacerdote, seguidos siempre por el tercer monje, a quien había intrigado el caso. El primer monje contó que había salvado un caracol y por tanto había preservado una vida sagrada, que contenía miles de otras existencias futuras o pasadas. El gran sacerdote lo escuchó, movió la cabeza, y luego dijo: has hecho lo que convenía hacer. Has hecho bien. El segundo monje dio un brinco. ¿Cómo? ¿Salvar a un caracol devorador de ensaladas y devastador de verduras es bueno? Al contrario, había que aplastar al caracol y proteger así ese huerto gracias al cual tenemos todos los días buenas cosas para comer. El gran sacerdote escuchó, movió la cabeza y dijo: es verdad. Es lo que convendría haber hecho. Tienes razón. El tercer monje, que había permanecido en silencio hasta entonces, se adelantó. Pero si sus puntos de vista son diametralmente opuestos, ¿cómo pueden tener razón los dos? El gran sacerdote miró largamente al tercer interlocutor. Reflexionó, movió la cabeza y dijo: es verdad. También tú tienes razón. Reflexión. Absolutamente a todos, se nos olvida las matices grises. Siempre queremos respuestas, donde esto es blanco o negro, pero en la realidad nada es blanco o es negro. Una cosa no está bien o está mal, queremos catalogar las cosas y definirlas, y clasificarlas. Pero cuando las clasificamos, se nos escapan todas las matices grises que hay entre el blanco y el negro. Si el versus Battle supuestamente nos dice que hay seres que son no duales, está mintiendo, crearía automáticamente otro yin y yang.
El yin sería la no dualidad, lo gris, mientras que por otro lado el yang, o lo dual, o el blanco y negro. Por lo tanto, no trasciende el Tao Te Ching. Miente. Si tú dices blanco, yo digo negro. Si tú dices sí, yo digo no. Si tú dices creación, yo digo destrucción. Si tú dices ego, yo digo ser. Si tú dices epistemología, yo digo ontología. Si tú dices perro, yo digo gato. Si tú dices color, yo digo blanco y negro. Si tú dices filosofía, yo digo práctica. Si tú dices matemática, yo digo danza. Si tú dices diseño, yo digo arte. Si tú dices no trivialidad, yo digo trivialidad. Si tú dices omnipotencia, yo digo debilidad. Si tú dices omnisciencia, yo digo ignorante. Si tú dices omnipresencia, yo digo nada. Si tú dices omnibenevolente, yo digo omnimalevolente. Si tú dices trascender, yo digo inmanencia. Si tú dices suma, yo digo resta. Si tú dices división, yo digo multiplicación. Si tú dices holístico, yo digo fragmentado. Si tú dices potencialización, yo digo radicación. Si tú dices integración matemática, yo digo derivación matemática. Si tú dices conjunción, yo digo disociación. Si tú dices fábula, yo digo historia. Si tú dices leyenda, yo digo realidad. Si tú dices Tao, yo digo Dao. Si tú dices platonismo, yo digo budismo. Si tú dices cristianismo, yo digo ateísmo. Si tú dices computador, yo digo televisión. Si tú dices fuego, yo digo agua. Si tú dices luz, yo digo oscuridad. Si tú dices hielo, yo digo magma. Si tú dices demonio, yo digo Dios. Si tú dices hombre, yo digo mujer. Si tú dices infinito, yo digo finito. Si tú dices alfa, yo digo omega. Si tú dices ficción, yo digo realidad. Si tú dices omniverso, yo digo electrón. Si tú dices concepto, yo digo espiritual. Si tú dices hotel, yo digo trívago. Dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día. Ok, no, sigamos. Si tú dices libre albedrío, o libertad, yo digo esclavitud o capitalismo. El capital y el consumismo no nos deja ver la realidad, pensamos que estas máquinas y celulares nos hacen ser libres, pero realmente somos esclavos de esta Matrix. ¿O me equivoco? Todo el mundo confunde lo inmaterial y material, las adicciones a vicios y no vemos lo que la naturaleza nos pide. Estamos enfermos de una sociedad que nos dicen que somos libres, cuando realmente nosotros mismos nos volvimos esclavos al dinero, y una jerarquía capital. Recuerden lo que Jesús de Nazaret dijo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Se equivoca Jesús? No. No se equivoca. Esto parece como si fuera una paradoja, donde pareciese que las paradojas y los oxímorones son dualidades, pero se complementan formando entre comillas lo gris, o la analogía que dijimos de la fábula del caracol. Pero para Aristóteles no, en su no contradicción, o ley de no contradicción, es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual una proposición por ejemplo, a que el positivo por ejemplo, no puede ser lo mismo que el negativo. No pueden ser verdades al mismo tiempo y en el mismo sentido. El principio también tiene una versión ontológica. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido y en una versión doxástica. Nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. Esto parece como si Aristóteles sugiere la lógica pura, sugiere que epistemológicamente y metafísicamente, las dualidades no se deben complementar. Sin embargo, para aquellos que profundizan más allá de la lógica, los sabios desde Buda, Bodhidharma y el mismo Lao Tse, pareciesen que estos dicen lo contrario a Aristóteles. A continuación, les diré una fábula del budismo zen, que son matices y analogías del taoísmo para que comprendan. Fábula de la muñeca de sal. Una vez un monje zen llamado Tansan, que vivía en un monasterio en las montañas. Un día, mientras caminaba por la playa, vio a una niña jugando en la arena. La niña había construido una muñeca de sal y estaba muy orgullosa de su creación. Tansan se detuvo a observarla y notó que la niña estaba muy concentrada en su muñeca de sal. El monje le preguntó a la niña, ¿por qué estás haciendo una muñeca de sal en la playa? La niña respondió, estoy haciendo una muñeca de sal para mi madre. Ella la encontrará hermosa.
Tansean sonrió y le dijo a la niña. Pero, ¿qué pasará cuando las olas del mar lleguen y se lleven la muñeca de sal? ¿Qué le mostrarás a tu madre entonces? La niña se detuvo a pensar por un momento y luego comenzó a llorar. Tansean la abrazó y le dijo, la vida es como una muñeca de sal en la playa. Todo lo que creamos es efímero. Las olas del tiempo eventualmente se llevarán todo. Pero no te preocupes, porque lo verdaderamente valioso no es la muñeca de sal en sí, sino la alegría y el amor que pusiste en su creación. Eso es lo que realmente importa. Luego de ello, la muñeca de sal toma conciencia de su existencia. Ve al océano y se cuestiona, ¿qué es el océano? Luego el océano le responde, yo simplemente soy el océano. Pero la muñeca de sal le sigue cuestionando. ¿Pero quién eres? ¿Cómo puedo saber de tu existencia? Necesito sentir si realmente existes. El océano no dijo nada, y mandó una pequeña marea para que la muñeca sienta el océano. Luego la muñeca sintió dolor, gritó, y dijo, eres un monstruo, me quitaste las 2 piernas. El océano respondió, ¿por qué? Tú me dijiste que querías probar mi esencia, tú misma me dijiste que querías sentirme. La muñeca respondió, es cierto, pero aún así sigo sin entenderte. El océano le respondió, si quieres saber quién soy, ven a por mí, y conóceme. La muñeca iba de poco a poco al océano, llorando y sintiendo dolor cada vez que se adentraba al océano y gritaba, lloraba de sus penas diciendo, no entiendo, sigo sin entender quién eres, me está doliendo. Al final, el océano manda una pequeña ola y desvaneció por completo a la muñeca de sal. Luego la muñeca dijo, ya entiendo, yo soy el océano. No existe ni objetividad, que en este caso sería la racionalidad y la lógica, o todo lo que tenga que ver con Descartes, Platón, Immanuel Kant, o Gottlob Frege, ni subjetividad, que en este caso sería el irracionalismo, o todo lo que tenga que ver con el escepticismo, existencialismo y relativismo como Michel de Montaigne y Jean-Paul Sartre. Pero Lao Tse es como el sacerdote taoísta del yin y yang que acabamos de persuadir en la fábula, este diría que la objetividad son las matices grises que ambos polos opuestos se les olvida dar una mano y dejar sus egos a un lado. Ahora yo le sigo una frase, inventado por mí. Entre más lógico y objetivo, creces tu ego, y, entre más relativo y subjetivo, creces tu humildad. Por lo tanto, el sabio es lógico y relativo al mismo tiempo, es omnijetivo. Por eso el sabio, reconoce su humildad, para que así en el conocimiento sea la raíz de su sabiduría. Reflexión. No digas que todo es objetivo, tu ego crecerá, mantén la humildad ante todo y no digas que eres el centro y la absoluta verdad, la gente te haría daño por ególatra. Si eres sabio y sabes mucho, elimina tu ego, para que la humildad te transforme en sabio. Si se dan cuenta, pareciese que Lao Tse dice una verdad tan extremadamente profunda, donde los polos opuestos no pueden vivir uno sin el otro. Si vos dices que Lao Tse es ontología o metafísica pura, pues caes en otra dualidad, ya que alguien que estudia epistemología dirá que es todo lo contrario. Lao Tse es el puente, es el medio que todo occidental se le olvida leer, donde si vos lees el Tao Te Ching, te darás cuenta que la mente en sí misma, crea dualidades por doquier. Unos dicen teísmo y otros dicen ateísmo. Otros dicen yo tengo razón, y a aquellos se les olvida que hay razones más profundas, que extripan el ego de la persona. Otros dicen budismo, y otros dicen nihilismo. Unos dicen que Dios no existe, otros dicen que Dios sí existe. Tú dices mente, y yo digo estómago. ¿Cómo podrás pensar si vos no te alimentas correctamente? El cuerpo necesita más de la comida que pensar. ¿O, el humano necesita más pensar que de la comida? ¿Cuál es la verdad? Pero si digo la verdad caería en otra mentira. Si dicen naturalismo, ¿qué pasaría con el humanismo? ¿Qué pasaría con el capitalismo o toda la creación filosófica del hombre? La naturaleza ha creado seres vivos, y nosotros hemos creado objetos carentes de vida como lo ves en el horizonte de tu ciudad. Allí hay otro yin y yang si me comprendes. Todo es yin y yang. Son separados, polos opuestos, pero el uno no puede vivir sin el otro, o como el mismo Lao Tse dice en el capítulo 4, el Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso, inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas, suaviza sus asperezas, y se disuelve la confusión, atempera su esplendor, y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No sé quién lo concibió, pero es más antiguo que los dioses. Si un personaje trasciende la ficción dentro de su obra, realmente solo gana otra capa ficticia trascendental.
Por eso, los conceptos narrativos duales puede ser una transdualidad más profunda, pero este personaje sin poder trascender como tal ni la mente humana y la hoja de papel en sí. ¿Van comprendiendo? Por lo tanto, esta versus wiki, aunque intenten ser meramente objetivos en el Tao, ya sea tipos de este, como la no dualidad, la transdualidad, aspectos de no dualidad, etc., caerán en la subjetividad del mismo Tao. Hasta inclusive la filosofía misma ni se escapa del Tao como tal. Por ejemplo, un bailarín y experto en la danza, este carece de no mente, carece de pensar cuando está bailando. A esto se le conoce el Wu Wei, donde la acción y no acción se complementan. Si observan la bailarina en la acción de la música, donde se mueve y sigue el ritmo, mientras que este carece de filosofía, de una no mente, en su cúspide y en dentro de sí misma, hay vacío, hay no acción dentro de la mente en sí. Por eso, cuando practicas el Wu Wei, parecieras que fueras como el océano, como aquel océano que dictamos en la fábula Zen. Si vos me comprendes, llega un punto que deberíamos de disfrutar más de la vida, en vez de debatir qué es lo blanco y lo negro. Y por finalizar, todos se preguntarán, ¿hay objetividad en analizar un ser ficticio? La respuesta es un rotundo sí. Es objetivo analizar bajo el contexto literario de un personaje. Aquel que mete cosas que aún sigue en debate, como teorías y antítesis, que especule y reafirme la credibilidad de una objeción que sigue en cuestionamiento es tonto, pero aquel que solo se basa en la objetividad creativa y lo que dice el creador está bien, pero no vayas a decir que un personaje trasciende el Tao, las matemáticas, la teoría de conjunto solamente humana, ya que estos temas solo se ameritan en nuestra realidad, más nunca en la ficción. Por lo tanto, Lao Tse es el gran místico sabio que a muchos se les olvida por su gran sabiduría, y es por eso que gana el egocentrismo del hombre. Definitivamente, uno de los mejores personajes que han pisado el planeta Tierra. Sin más que decir, hasta la próxima. La gente muy inteligente aprende de todo y de todos, la gente medio inteligente aprende de sus experiencias, la gente sin mucha inteligencia cree tener todas las respuestas. Jesús dice, tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Reza en secreto, reza en privado. Reza fuera de la mente colectiva. Olvídate de la sociedad, de la iglesia y de la gente, olvídate de todo. Porque cuando te olvidas de todo, solo entonces puedes recordar a Dios, no de otra manera. En secreto, en privado, deja que tu oración sea. Y al orar no charléis, como los gentiles, que creen que por hablar mucho van a ser escuchados. Jesús dice, no es cuestión de repetir una oración formal, lo auténtico es que sea del corazón, no lo que dices, sino lo que quieres expresar. No debe ser formal. Las cosas formales están muertas. Debe estar vivo, auténtico, latiendo. Debe enseñar tu corazón y el momento en el que estás debe representarlo. Debe ser verdadero y real. Y no te preocupes, dice Jesús, no tienes que hablar mucho con Dios. La única manera de hablar con Él es en silencio. Buda les decía a sus discípulos, a través del mañana destruimos el hoy. A través de lo ficticio destruimos lo real. Así que puedes decir, está bien, si hoy estoy triste, no hay de qué preocuparse, mañana estaré feliz. Entonces puedes tolerar el hoy, puedes soportarlo. Pero si no hay mañana ni futuro, y no hay nada que buscar ni encontrar, no hay forma de postergarlo, la misma postergación desaparece. Entonces depende de ti ser o no ser feliz. Y en este momento, en este mismo momento, debes decidirlo. Y no creo que alguien decida ser infeliz. ¿Por qué? ¿Para qué? El pasado ya no existe, y el futuro nunca existirá, así que este es el momento. Puedes celebrarlo. Puedes amar, puedes rezar, puedes cantar, puedes bailar, puedes meditar, puedes usarlo como quieras. Y el momento es tan breve que, si no estás muy alerta, se te escapará de las manos, desaparecerá. Por lo tanto, para ser, debes estar muy alerta. Lao Tse dice, la vida es un camino que debemos recorrer con sabiduría y armonía. La naturaleza, el universo y el ser humano, están conectados en una interdependencia mutua. Para vivir en la plenitud debemos aprender a fluir con esta conexión. La vida es un equilibrio entre las fuerzas opuestas del yin y el yang. Una serie de ciclos, donde todo tiene su momento y lugar, debemos aprender a aceptar los cambios y las transformaciones sin resistirnos a ellos. La vida es un proceso de aprendizaje y crecimiento personal, donde la sabiduría y la humildad son fundamentales.
Deja a un lado las ideas preconcebidas y expectativas para poder ver el mundo tal y como es, sin juzgar ni valorar. Y así, encontrar la verdad y la armonía. Vive en el presente, disfrutando de cada momento sin preocuparte por el pasado o el futuro. Encuentra la felicidad en la simplicidad de las cosas, en las pequeñas cosas de la vida. Hazte consciente de tu lugar en el universo.